Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 36. Ahí sí, los que puedan, por favor, y me acompañan y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 9 y versículo 36. Cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos todos juntos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. Quiero hablarle bajo el tema: yo también estuve muerto. Amén. Yo también estuve muerto un día, pero gracias a Dios que Cristo pasó por ahí. Amén. Eso me gozo tanto yo. Cuando estaba en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, Cristo vino y Él nos dio vida. ¿Cuántos se gozan por ello? Vamos a orar para que Dios añada bendición a esta palabra. Le damos gracias, Espíritu Santo, porque usted toma control, oh Señor, absoluto de nuestra mente, de nuestra garganta, de nuestro corazón, oh mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, el nombre de poder, oh Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, hacemos nuestro lo que Pablo dijo a los filipenses, que Cristo, estando en la condición de hombre, se hizo humano, oh Señor, y no se aferró, Señor, a lo que tenía. Se humilló hasta lo sumo en aquel momento. Pero gracias a esa humillación, la palabra nos dice que Cristo, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A ese nombre invocamos en esta tarde, Señor. A ese nombre le damos adoración. Ese es el que estamos predicando en esta tarde, Señor. Así como Pedro llega a aquel lugar, oh Señor, había una persona que se había muerto, pero cuando llega en aquel momento, no llegó predicándose a sí mismo. Él llegó predicando a aquel que se identificó como la resurrección y la vida. Ese hombre llega a predicar a ese lugar, y aquella persona que estaba muerta vuelve a ser incorporada a la vida. Oh Señor amado, en esta tarde, Señor, hay gente posible muerta escuchando esta predicación. Hay gente posible muerta en delitos y pecado. Hay gente que quizás se ha muerto, se le han muerto los sueños, Señor, se han muerto las aspiraciones que tenía, Señor. Pero en esta tarde, oh mi Dios, yo oro, Padre Santo, que resucite esos sueños, Señor, y podamos entender también lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Yo también estuve muerto. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Para el desarrollo de este tema, yo tuve a bien tomar este pasaje que estamos leyendo acá. Cuando anduvimos caminando allá por las tierras de Israel, el Señor me dio tantas cosas y que no las podía asimilar todas en la cabeza. Escribí bastante en lo que andaba allá. Y esta fue una de las cosas que me llamó tanta la atención cuando llegué a esa ciudad de Jope. Y mi mente se va rápido a relacionarlo con los acontecimientos de lo que hemos leído en la palabra del Señor. Y aquí vemos esta historia que escribe aquí el evangelista Lucas, diciendo que había ahí en Jope una discípula llamada Tabita, y que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en muchas obras, hacía buenas obras de caridad. Pero en aquellos días dice que también enfermó y murió. Gloria a Dios. Y no da explicación si tenía calentura, si le dio un ataque o un accidente. No dice nada. Simplemente dice que murió, que enfermó y que murió. Pero qué curioso es también, porque cuando vemos esto nosotros nos damos cuenta que está en esa ciudad. La ciudad de esta persona no da tantos detalles, porque Dios no está interesado en que nosotros nos demos cuenta en sí cuánto ganaba del negocio que tenía, o qué gran capital ella tenía, o para dónde exportaba aquel material, lo que ella producía. Dios tiene algo diferente en mente. No dice si murió de un accidente, no dice si era joven, si era viuda o si era casada. No menciona nada de todos esos detalles. Yo entendí por el Espíritu Santo en ese momento que lo que Dios me quería decir a mí es que yo también un día estuve muerto. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que se presenta aquel que se presentó también allá en la tumba de Lázaro, cuando toda la esperanza se había terminado. La Biblia habla, hablando de Lázaro, que ya hacía 4 días que había muerto. Como quien dice, ya todas las esperanzas se habían terminado. Ya no había una opción. Los judíos pensaban que el espíritu de los muertos se quedaba alrededor del muerto por 3 días, y ellos tenían todavía una esperanza. Pero por eso Cristo, para traspasar la creencia que ellos tenían, cuando le llegó el aviso de que Lázaro había muerto, Él dijo: yo me alegro por ello. Qué raras son esas cosas que hace el Señor. Cuesta entenderlo en los momentos de sufrimiento. Él dijo: yo me alegro que Lázaro se haya muerto. ¿Cómo reaccionaría la familia cuando le llegan con la noticia que Lázaro está muerto? Y encima de eso, Él se alegra por lo que había acontecido. Él se alegra porque una vez más le va a demostrar a la gente que Él es la resurrección y la vida. Él dice: yo voy a ir y lo voy a despertar. Gloria al Señor. Qué bueno es saber que cuando nosotros vemos que como que las cosas ya no tienen salida, ya no tienen solución, a veces nos deja llegar el Señor hasta ese 4.º día, para que nosotros ya no pongamos más la esperanza en el ser humano, sino pongamos toda la confianza al 100% en el dador de la vida. Él llegó a aquel lugar y nada más una voz de mando: Lázaro, ven fuera. Y comienza aquel hombre a caminar, a salir caminando, porque había llegado la resurrección y la vida. Él les dijo a ellos que si creían iban a ver la gloria de Dios. Cuando llega Pedro a este lugar, acontece algo semejante. Está ahí una persona que ha muerto, que estaba enferma y que murió. Mire, tantas cosas tan bonitas que vemos en este pasaje. Esta muchacha o esta señora o este personaje, lo vamos a llamar así porque no da los detalles, ahí tenía su factoría. Amén. No se dice qué tan grande era, pero hacía vestidos, hacía túnicas. Ella decía era sastre o era sastra,
o hacía como lo que yo hacía hace muchos años, hacía desastre con una máquina también. Amén, gloria al Señor. Así que ella tenía esa factoría de hacer vestidos. Ahí se congregaba en la sinagoga que tenían los judíos en aquel tiempo. Ahí también ella había vivido toda su vida. Ahí también ella, Dios la había bendecido de alguna forma. Y lo triste es que ahí también ella enfermó. Ahí también ella murió, gloria al Señor. Pero gracias a Dios que también ahí ella resucitó para la gloria del nombre del Señor. Gracias a Dios por ello. Gloria al Señor. Entonces dice acá que esta persona era una discípula de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y son cosas que yo quiero mencionar en esta tarde, en este pasaje, porque dice acá que había en aquel lugar una discípula del Señor. Y un discípulo es una persona que está aprendiendo bajo la dirección de un maestro. Eso es un discípulo, alguien que está aprendiendo bajo la dirección de un maestro. Y como dijo un hermano el otro día, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar aprendiendo o tenemos que estar enseñándole a alguien, pero debemos de estar ocupados. O estamos aprendiendo o le estamos enseñando a alguien, invirtiendo en una persona, haciendo la diferencia. En ningún otro lugar se encuentra que el Señor o el Espíritu Santo llame discípula a otra mujer. Simplemente solo a esta habla que es un discípulo de Cristo, una persona que está aprendiendo bajo la autoridad de otra persona mayor que le está enseñando. Luego, algo que hemos mencionado antes y que es bueno recordarlo, que todos los discípulos son creyentes en Cristo. Amén. Todos los discípulos son creyentes en Cristo, pero no todos los creyentes son un discípulo. Amén. ¿Se entiende? Amén. Gloria al Señor. No todo creyente es un discípulo. Cristo dijo que si permanecéis en mi palabra y guardáis mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Amén. Que ninguno que no es capaz de dejar a padre, a madre, a todo lo que posee, y no es capaz de dejar eso, no puede ser mi discípulo. Amén. El discípulo va más allá que una persona que se congrega en una iglesia. Ser discípulo implica pagar un precio y estar decidido a seguir al Señor. Un discípulo sigue a Cristo. Un discípulo quiere estar cerca del Señor. Un discípulo está siempre aprendiendo. Un discípulo siempre estará sufriendo. Siempre andará cerca del Señor. Un discípulo está dispuesto a dejarlo todo por la causa del Señor. Entonces dice acá que esta muchacha era una discípula del Señor, una persona que seguía a Cristo. Vea que ese es todo el título que le da a esta Tabita, o a esta llamada Dorcas, que es una discípula de Cristo, seguidora del Señor. Pablo hace mención de otras colaboradoras en el ministerio y menciona nombres también en Romanos, hablando de compañeras, de colaboradoras. Menciona también diaconisas. A esta persona acá no le da un título de jerarquía grande. Amén. Gloria al Señor. Y yo creo que esto nos puede aplicar a nosotros hoy en día. Qué bonito es llevar ese nombre de discípulo, seguidor del Señor. Posiblemente aquí en la tierra, usted y yo no vamos a recibir el título de evangelista, o de pastor, o de director de un coro, o de líder de damas, o de cualquier otro título que pueda haber aquí en la tierra. Pero qué bueno sería que un día nos recuerden porque hemos sido
un discípulo o un seguidor del Señor. Y por eso se recuerda esta persona, no por lo que ella, el grado de jerarquía que tenía dentro de la iglesia, aunque era una persona dedicada para el Señor, simplemente dice, esa persona era un discípulo, un seguidor de Cristo. Además de eso, habla también diciendo que ella abundaba en buenas obras. Era una persona que no abría las manos para pedir, sino que siempre estaba abriendo las manos para dar. Amén. Y esa es una gran bendición. Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Hay una gran bendición en la persona que puede descubrir el beneficio que hay cuando nosotros aportamos para ayudar a una persona que está en necesidad o ayudamos a aquel necesitado. Siempre habrá una persona que estará necesitando alrededor. La Biblia habla acá que después de que esta persona había muerto, se reunieron todas las personas alrededor. Vinieron allí, dice la palabra del Señor, que se juntaron todas las, cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando todas las túnicas y los vestidos que ella había hecho cuando estaba con vida. Posiblemente ella no tenía el don de enseñar o de cantar o hacer cualquier otra cosa, pero con lo que el talento que Dios le había dado de poder confeccionar prendas, con eso estaba bendiciendo a los hermanos de aquella área. Gloria al Señor. Y yo sé que a usted y a mí Dios nos ha dado un don, nos ha dado un talento, el cual podemos poner a trabajar para ser de bendición para una persona que está a nuestro alrededor. Acordémonos que mucha gente no leerá la Biblia, sino que simplemente le estará poniendo cuidado a usted, me estará poniendo cuidado a mí, a ver cómo nosotros caminamos, y el testimonio de nosotros va a convertir a muchas personas que no leerán la palabra del Señor. Y eso estaba pasando acá. Esta persona era una discípula de Cristo. Esta persona abundaba también en muchas buenas obras. La Biblia dice en el libro, en la carta a los Efesios, que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Para eso nos ha llamado el Señor, para que hagamos obras también de caridad, obras de justicia. No nos vayamos a confundir. La salvación no es por obra, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero la fe que usted y yo tenemos, esa fe tiene que obrar porque tiene amor por Cristo Jesús. Entonces obramos porque tenemos amor en el Señor. Luego, más adelante habla de que esta persona hacía túnicas y hacía vestidos. Esta era la profesión que ella tenía. Vemos tres cualidades acá. Esta predicación de esta tarde va a ser bien corta. Vamos a ir al centro de este mensaje, pero quería delinear las cualidades de ella. Aunque menciona dos nombres acá, la menciona como Tabita y la menciona como Dorcas. Uno es el nombre arameo y el otro es un nombre griego, pero esos dos nombres significan gacela o algo que es de gran estima o de buena apariencia. Ese era el nombre de ella. Era discípula del Señor. Abundaba en buenas obras de misericordia. También menciona que hacía túnicas para aquellas personas que estaban pasando necesidad allí alrededor. El problema viene después, que a pesar de que ella era una persona dedicada para el servicio, era una persona que ayudaba mucho, era una seguidora de Cristo, pero luego enfermó,
enfermo y murió. Como que no hubo tiempo de llamar la ambulancia, simplemente se enfermó y se murió. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, amén, qué bueno es el Señor, que Él no nos deja abandonado. Andaba una ambulancia móvil por ahí, gloria al Señor, llamado Pedro. Gloria a Dios, qué bueno por la gente de oración que hay dentro de la iglesia. Aquel hombre llegó y posiblemente se acordó lo que había dicho el Señor anteriormente cuando andaban juntos allá predicando. A él le dijeron una vez que había una persona enferma y el Señor Jesucristo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Alabado sea su nombre. En ese momento Pedro dijo: este es el momento de poner en práctica lo que Cristo nos dijo cuando andaba con nosotros, que cosas mayores íbamos a ver, porque él iba al Padre. Alabado sea su nombre. Se aparece Pedro en aquel momento. Gloria al Señor. Esta mujer murió, enfermó y murió, gloria al Señor. Pero el tiempo fue perfecto porque Pedro estaba ahí cerca. Llaman a Pedro para que fuera a orar por aquella persona, y sacándolos a todos, dice versículo 40, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria al Señor. Aquí viene el centro del mensaje ahora. Gloria a Dios. Estaba muerta, pero de repente aparece que está viva. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba en ese lugar, me puse a pensar cuando yo estuve en esa condición un día. Un día yo también estuve muerto, pero un día Cristo también hizo la diferencia. Y me puse a pensar la condición que yo tenía antes de llegar a Cristo. Y el Señor me llevó en mi mente allá en los tiempos en que yo andaba perdido. Allá en los tiempos en que el hogar era un caos en la casa. Allá en aquellos tiempos de que gracias a Dios agarrábamos suficiente dinero semanal, pero el dinero se iba como agua aquí entre medio de los dedos. No podíamos retener nada. No sabíamos qué estaba pasando. Pero gracias a Dios que hubo una persona que se interesó en hablarme del Señor a mí. Gracias a Dios por esa gente que siempre se interesa por hablarle a alguien de Cristo. Gloria al Señor. Y aunque yo no era la persona más favorable para hablarle de Cristo, yo me consideraba que tenía suficiente conocimiento para poder llevar mi vida yo solo y no necesitaba de nadie, ni mucho menos del Cristo que predicaban. Y viene un día, yo parece que les conté, Dios estaba obrando en mi vida y ya Jessica y David ya estaban como de 5 o 6 años, 4, 5, 6 años de aquella edad. Y viene a la mente de alguna forma, ya había salido lo que era la tecnología de la televisión por satélite digital. Y dije yo, le voy a comprar un satélite para que los niños puedan ver televisión y para poder ver algunas películas mejores de gratis. Gloria al Señor, la mente humana obrando en aquel momento. Y me imagino que quizás Dios estaba sentado viéndome el talle que yo llevaba. Gloria al Señor, y dejando que yo siguiera obrando de la manera que yo quería obrar. Y muchas veces Dios me imagino que se queda viendo, lo voy a dejar que siga caminando y ya se va a dar cuenta. Amén. Como cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, Dios lo estaba observando y lo estaba observando caminar. Cuando decía él a maldecir al pueblo de Israel, él no podía decir aquella maldición. Gloria al Señor, qué bueno es saber que Dios de lejos nos está viendo a nosotros. En aquel momento me pongo yo a pensar, ellos van a poder
poder tener mejor programación y yo voy a poder ver películas, yo voy a poder ver las peleas, voy a poder ver todos estos deportes. Pero Dios tenía otro plan. Un domingo en la mañana prendo la televisión y comienza a predicar un hombre, y no sé qué sería, como que se estoqueó el control, que no lo podía cambiar, y comienza aquel hombre a predicarme a mí y me enseñaba directamente, hermano Armando, como que me estaba viendo enseñándome así, como que alguien le había contado mi vida y me enseñaba el dedo. Tú que estás ahí en esa sala de esa casa, yo sé que tu vida es un vacío, yo sé que tu vida es un desastre. Posiblemente crees que lo tienes todo, posiblemente te ves una persona realizada. Yo tenía buen trabajo, teníamos una casa, teníamos un hogar, teníamos carro, teníamos seguro médico. Lo que la persona puede necesitar, allí estaba. Pero aquí adentro había un vacío que nada lo podía llenar. Ya había tratado el alcohol, no lo podía llenar tampoco. Pero aquel día aquel hombre me estaba hablando, y ese día yo entré bajo convicción. A la semana siguiente le digo yo a mi esposa, vamos a buscar una iglesia. Y esa semana salimos para una iglesia. Mira, hay tantas cosas que yo quisiera compartir, porque yo me pongo a pensar, si no hubiera sido, si no hubiera sido que el Señor llega a mi vida un día. Mire, esta mañana yo vine a orar aquí a este lugar, y era uno de esos días que usted posiblemente ha habido un día que necesita que alguien le ayude a orar, o no sé si a usted le ha pasado. Posiblemente anda usted deseando que alguien le diga, yo te voy a ayudar a orar, que alguien le ponga las manos y le diga, te voy a ayudar a orar. Así me sentía yo esta mañana, y paso yo aquí adelante a orar, cuando de repente que yo me arrodillo, siento la mano en la espalda. Mire, la mano de David orando por mí. Sabe que yo conozco mucho a David, conozco mucho a mi pastor. Cuando él me pone la mano, yo de inmediato yo reconozco que es la mano de él. Cuando mi esposa me pone las manos, yo reconozco, no tengo que darme vuelta para saber que ella está orando por mí, o que es uno de mis hijos. Cuando yo me arrodillo, la mano de David en mi espalda, yo siento rápido que es la mano de David, porque yo lo conozco a él, y él ha orado mucho por mí en muchas ocasiones. Gloria al Señor. Y en ese momento yo me pongo a pensar, ¿qué sería si Dios no me hubiera llamado un día? ¿A dónde estarían mis hijos? ¿A dónde estaría mi vida? ¿A dónde estaría mi esposa? Y eso me llevó ese día a ponerme a pensar que yo también un día estuve muerto, pero gracias a Dios que el Señor me llamó un día. No le importó ver mi condición. Alabado sea su nombre. Estábamos muertos. No había nada, ningún algo que fuera agradable de parte de nosotros, pero Dios no le importa la condición. Él dice, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Si tus pecados fueren rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la blanca lana. Yo quiero decirle a una persona en esta tarde, no importa dónde se haya metido, que tantas cosas haya cometido, la sangre de Jesucristo tiene poder. Ella tiene poder para cubrir. Alabado sea su nombre. El Señor dice, el Espíritu Santo dice a través de la palabra, diciendo, yo sepultaré los pecados en lo profundo de la mar, y jamás me acordaré de ellos. No importando lo que uno haya hecho, puede haber hecho muchas cosas que a la vista humana le parezca que no tienen perdón, pero a la vista de Dios, Jesucristo murió por esa persona también. Gracias a Dios, porque yo también un día estuve muerto, pero Cristo vio nuestra condición, vio mi condición, y Él extendió su brazo de amor, su mano de amor para nosotros. Qué bueno ha sido el Señor. Siempre me lleva a mí. Hay gente que se le olvida el momento en que recibieron a Cristo. A mí me parece que fue la semana pasada. Yo me acuerdo como que haya sido la semana pasada. Yo entré a una iglesia. Habían así poquitos hermanos como estamos acá hoy. Pero en el momento que entro a las puertas de la iglesia, habían gentes ahí que me conocían.
Y cuando abren la puerta y me dan la bienvenida, el culto no había empezado y la gente se dio vuelta a ver quién era que había entrado y se quedaron sorprendidos porque yo me conocían, pero yo nunca había ido a esa iglesia y dentro a ese lugar. Y me veo una hermana mía que estaba sentada hacia el frente, y cuando vio que yo venía entrando a la iglesia, yo pensé que me iba a salir a encontrar, a darme la mano o a abrazarme. Pero ¿sabe lo que ella hizo? Como hay gente que descubre, hermano, el poder que hay en el altar del Señor. En vez de salir para allá, ella salió para este lado, gloria al Señor. En vez de salir a darme un abrazo, ella dijo: yo le voy a dar un abrazo a Cristo por haberlo traído a la iglesia en esta noche. Alabado sea su nombre. Ella viene a clamarle al Señor. En ese momento yo sentí que mis cadenas habían caído. Ya mi conversión ya había ocurrido. Desde que entré a la iglesia, las cadenas se me cayeron y sentí una gran libertad que Dios me estaba dando en ese momento. Gracias a Dios. Yo también estuve muerto un día, pero gracias que apareció Cristo. Gloria al Señor. Qué bueno saber que un día se apareció el Señor por nosotros. Gracias a Dios. Cristo vino a pagar el pecado, a pagar aquella deuda que nosotros teníamos. Cuando estábamos nosotros, dice Efesios capítulo 2, muertos sin delitos y pecado, Cristo vino para darnos vida a nosotros, para sacarnos de esa condición. Estaba pensando en otra ocasión cuando Juan está allá en la isla de Patmos. Lo habían llevado por causa de la palabra del Señor. Y de repente, mientras se encuentra en aquella gran soledad, en aquel sufrimiento, esperando nada más la muerte, ahí se le aparece una visión del Hijo del Hombre. Y cuando él escuchó aquella gran voz que le habla por detrás diciéndole: Juan, no temas, él voltea a ver para ver quién era el que estaba hablando con él. Y le dices: no temas, Juan, porque yo soy aquel que estuve muerto, pero he aquí ahora que yo vivo. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. El Cristo que usted y yo servimos también estuvo muerto un día, no por voluntad de hombre, sino por su propia voluntad. Cuando vino el momento que llegaron los soldados a quebrarle los huesos, él ya había muerto. Él ya les había dicho muchas veces a ellos que iba a ser entregado a la muerte para salvar a la humanidad. Y en aquel momento ellos se acuerdan cuando llegan a ver que le iban a quebrar las piernas para que se terminara de morir. Pero cuando llegan en aquel momento, ya el Señor ya ha entregado su espíritu. Ahí se acuerdan lo que Él les había dicho antes. Él les dijo a los discípulos: yo voy a entregar mi vida y a mí nadie me está quitando la vida. Yo mismo la voy a poner porque tengo poder y autoridad para volverla a tomar. Alabado sea su nombre. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Aquel que se levantó de la tumba, aquel que resucitó un día, aquel que les dijo a los discípulos: van a ir a ser discípulos a todas las naciones, aquel que se despidió de ellos allá en el monte de los olivos. Ese mismo Cristo va a venir un día por la iglesia también, y eso está a punto de acontecer, amados hermanos. Lo que estamos viendo alrededor nos debe de tener a nosotros con los ojos bien abiertos. La venida del Señor está cerca. Todo lo que está aconteciendo, algo que me partió tanto el corazón a mí cuando nos dimos cuenta, caminando en una iglesia allá en Jerusalén. Hay una iglesia donde estaba el área donde reinaba Herodes. Han escuchado mucho ustedes de Herodes, aquel que le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Me dijo alguien a mí: yo había escuchado que ese era un hombre cruel, pero nunca me imaginaba que fuera a tal dimensión. Mientras estábamos en aquel lugar,
se llevaron a dos pastores, los guías, y les dijo: les quiero mostrar algo aquí adentro que no dejan entrar a todo mundo, pero yo quiero que ustedes vean. Y se fueron para un lugar, un cuarto que tienen separado allá, que no dejan entrar a la gente. Estando en aquel lugar, pudieron presenciar todas las calaveras de los niños que mató Herodes. Posiblemente usted ha leído cuando nació el Señor Jesucristo. Cuando Él nació, llegaron los hombres sabios a buscar al Señor. Estando ellos ahí, Herodes se dio cuenta que había nacido un supuesto rey, y él no quería otro rey más que él mismo. Él tenía toda la autoridad en aquel tiempo. Entonces, para deshacerse del niño de Cristo Jesús, él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, para que en esa cuenta se fuera el Señor. Pero gracias a Dios que José oyó la voz del Señor, que le dijo: huye a Egipto, gloria al Señor, para que se cumpliera después lo que había dicho Jeremías: de Egipto llamé a mi hijo, gloria al Señor. Tenía que cumplirse esa palabra. Entonces, en ese tiempo, Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, y ahí está en ese cuarto el gran montón de calaveras y de huesos, así de grandes, mire, pequeñitos, de aquella gran matanza de niños que hubo en aquel tiempo. Y esto es bastante profético, hermanos, en el Señor, y póngale mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando vino Cristo la primera vez, había matanza de niños. Eso estaba pasando en ese tiempo. Hoy en día lo que estamos viendo, hay matanza de niños otra vez. La venida del Señor está cerca. Hay matanza de niños hoy en día. Cristo va a regresar. Cristo va a regresar, hermano. Esto no es un cuento. Esto no lo escuchamos en el diario. Esto está en la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y nosotros lo creemos. Pero gracias a Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino y pagó la cuenta que nosotros debíamos. Cuando dice delito, está hablando que habíamos traspasado los límites y teníamos una cuenta que pagar, y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Nos gozamos por estar aquí en la casa del Señor. Es una bendición podernos reunir otra vez más. No nos tenemos que encuevar, no nos tenemos que esconder como está pasando en otros lugares en este momento. Se esconden para reunirse a celebrarle culto al Señor, porque es prohibido andar llevando una Biblia en la mano también. Aquí tenemos una gran libertad. Gracias a Dios por ello. Gloria al Señor. Hasta aquí voy a llegar, hermanos. Es una bendición. Nos gozamos de estar aquí en la casa de Dios. Es un gran privilegio. Vamos a continuar orando por las necesidades de la iglesia. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí en la casa del Señor. Es un gran privilegio poderle servir al Señor. Le voy a pedir si nos ponemos en pie un momento. Y yo quisiera que se acuerde usted del momento, en aquel momento en que Cristo lo llamó. Que lo lleve nuevamente a ese tiempo. Gloria al Señor. Cuando usted se encontraba en aquel momento muerto en delitos y pecados. Acuérdese en ese día, gloria al Señor. Y acordémonos que así como estábamos nosotros en aquel tiempo, hay una persona también en este momento que está muerta en delitos y pecados, que está alejada de Dios, y necesitará no de Pedro, sino que va a necesitar de usted y de mi persona, de llevarle ese mensaje de salvación que necesita. Gloria al Señor. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde. Oh, mi Dios, gracias, Espíritu Santo, porque estábamos muertos un día, Señor. Estábamos alejados de los pactos y de las promesas, oh Señor. Pero vino Cristo un día. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hay una persona quizás orando por un familiar, oh Señor, aquí en este lugar, oh Padre eterno. Nos unimos a la oración de esa persona.
Santo eres Jesús. Oh Espíritu Santo, te adoramos, Señor, en esta hora. Obra Espíritu Santo en este lugar. Obra Espíritu Santo en este lugar. Aleluya, alabado sea su nombre. Quiero ayudarle a alguien a orar por un familiar. Ahí puede levantar la mano, ahí donde están. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Orando por un familiar, gloria a Dios, Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la oración, hay poder en la oración. Nosotros lo creemos. La Biblia dice: clama a mí, te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas. Posiblemente vemos esa montaña grande. Gloria al Señor, pero acordémonos que tenemos a un Dios que todo lo puede. Aquel hacedor de maravillas. Aquel que resucitó de los muertos. Aquel que ascendió al cielo. Aquel que traspasó los cielos. Alabado sea su nombre. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, nos unimos en oración por la iglesia, Padre bueno. Por aquella persona que está enferma, por aquella persona que está orando por un familiar, oh Señor, que no ha conocido a Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, en este día, Padre eterno. El tiempo de los milagros no ha terminado, Señor. Así como llegó el apóstol Pedro en aquella oportunidad de orar por esta persona, Señor. Oh mi Dios, hay gente derramando lágrimas, oh Padre eterno. Y su palabra dice que usted tomará esa redoma, tomará esa copa, Señor, y enjugará toda lágrima de ellos, oh Padre amado. Hay gente, Dios mío, derramando lágrimas por un familiar, oh Señor. Extienda su mano de salvación, oh Señor. Su mano de sanidad, oh Señor. El tiempo está cerca. La venida del Señor está a la puerta. Ahí como está con los ojos cerrados, yo quiero hacerle una pregunta en esta tarde. Si no hay seguridad, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Nadie nos garantiza un día más. Mañana puede ser demasiado tarde. La Biblia dice: si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. El tiempo es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Te adoramos, Señor, en este día, Señor. Grande eres, Jesús. Gracias le damos, Señor, porque un día estábamos muertos, pero ahora el Señor nos ha dado vida. Te adoramos, Señor, en esta tarde, Padre bueno. Oh mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Hay gente, Padre eterno, que esta Navidad la va a celebrar alejado de la familia, Señor. Hay gente que ya no tendrá un familiar cercano, Señor, que ya se fue con el Señor. Oh mi Dios, imposiblemente está pasando desesperación, está pasando soledad. Yo le ruego, Espíritu Santo, en esta tarde que consuele a esa persona, Señor. Consuele su vida, Señor. Traiga, Dios mío, alegría, Padre bueno, que solo el Espíritu Santo puede dar, oh mi Dios. El pueblo se une a orar, oh Padre eterno. Gracias le damos, Padre amado, porque hay gente que clama, Señor. Hay gente, Padre, oh Espíritu Santo, sí, Señor. Si viniera hoy por su pueblo, aleluya, te adoramos, Señor. Y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Espíritu Santo, si Él viene y tú listo no estás. Padre eterno, allá por donde estaba Elías en desesperación, oh Señor. Aquel hombre dijo: quítame la vida. Ya no quería continuar caminando, pero allí se apareció aquel viento apacible, Padre Santo. Yo le ruego, Señor, en esta tarde
Espíritu Santo, como dijo el profeta Ezequiel, sople de los cuatro vientos de la tierra. Imparta vida, Señor, a esos huesos secos, Padre eterno, que nosotros hemos visto, Padre eterno, que creemos, Señor, que ya no tiene esperanza, Señor, en esta tarde. Yo le ruego, Señor, hacemos una oración en este día, Señor. Revive esa persona, Padre eterno, que está muerta, Señor, en delitos y pecados. Aquel que se ha alejado, Padre eterno, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, oh Padre amado, nos unimos en oración, Padre eterno. El pueblo suyo clama, Señor. La iglesia clama, Señor. Oh, mi Dios, gracias le damos, Padre eterno, por lo que está haciendo, Señor, en la iglesia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, gracias. Seguro en sus manos, Padre eterno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la gracia divina, Señor. La gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Gloria a Dios. Le podemos dar un aplauso al Señor. Diga usted esta tarde: yo también estuve muerto un día. Gloria a Dios. Pero Cristo vino y nos dio vida. Amén. ¿Se gozan por ello, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Quiero darle las gracias al hermano Joe, que nos ha acompañado en esta tarde. Es un honor, un privilegio. Es uno de los predicadores de aquí de Trinity también. No lleva mucho tiempo aquí en el área y la iglesia le dijo un día: bienvenido aquí a la casa de Dios. Vamos a hacer algo, hermano Joe, si pudiera pasar aquí al frente y nos despide en oración, por favor. Amén. Ahora no estamos entendiendo. Ahora le voy a hablar en inglés porque ya se quitó el aparato de traducción. Brother Joe is one of the preachers from Trinity. He just moved from, well, I'll let him say it. But he's new in the area. Y gracias a Dios que está venido a ser su casa, and I'm sure he's very excited to be part of this church. Amen. Gloria al Señor. Así que es una gran bendición. I want to give you a few minutes to share a word of testimony, and then you dismiss us. Well, amen. It's good to be here today. Es una bendición estar aquí hoy. My name is Joe Laughlin, Mi nombre es Joe Laughlin. and I'm from Southwest Louisiana. Es del sureste de Luisiana. And me and my wife, and I have a 14-year-old daughter named Allison. Él y su esposa y una muchacha de 14 años que se llama Allison. We moved here 4 months ago Nos mudamos hace 4 meses for the church here. por la iglesia acá. And it has truly been a blessing to my family and I. Y ha sido una bendición para mi familia. Like Pastor preached, I too was dead Así como el pastor predicó, yo también estuve muerto. until January 16th, 1999. Hasta el enero 16 del 99. Jesus Cristo Jesucristo
came to where I was in southwest Louisiana Vino donde yo estaba en Luisiana and showed me my lost condition. y me enseñó mi condición perdida And he showed me my need for him as my Savior. y me enseñó mi necesidad como Salvador. And that night, I bowed my knee Y esa noche doblé mis rodillas and I asked him to come into my heart y le pedí que viniera a mi corazón and change my life forever. y cambió mi corazón para siempre. And he did just that. Y hizo lo que él había dicho que iba a hacer. You know, where would I be today had not been for the Lord? ¿A dónde estaría hoy si no hubiera sido por el Señor? I would be in hell or jail. Estuviera en el infierno o en la cárcel. But thank you, Pastor, Gracias, pastor. and enjoyed the service. First time ever, you know, having an interpreter for, Me you know, with the earphones and Gustó all. mucho el servicio, primera vez que usaba el sistema, pero le pareció muy bien. But it was good. Enjoyed the beautiful singing too as well. También se gozó mucho en las alabanzas And I thank God for this ministry here at the church. y agradecido por este ministerio en esta iglesia. Let's pray. Oramos. Heavenly Father, Lord, we come to you today. Señor, venimos ante ti este día. Lord, we thank you for this time. Le damos gracias por esta hora, Lord, thank you for Pastor Lobo and his family, por el Lord, pastor Lobo y su familia, and their dedication and their time here at the church. y por la dedicación y su tiempo aquí en la iglesia. Lord, we ask you as we go our separate ways Le pedimos, Señor, mientras nos despedimos de este lugar, that you go before us and protect us. que vaya con nosotros y nos proteja. Lord, we love you Adoramos, lo amamos, Señor. and we thank you for all your many blessings Le damos gracias por todas las bendiciones that you bestow to us every day. que nos ha dado a nosotros cada día. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén. Thank you, brother. God bless.